tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdés. En esta ocasión resolveremos un problema referente al trabajo que se debe realizar para mover una carga. Y bueno, nos dicen que tenemos dos cargas, Q1 igual a 5 microcoulombs, Q2 igual a menos 3 microcoulombs. Y bueno, me dicen que se encuentran separadas por 8 centímetros de distancia, que es desde aquí hasta aquí. Y bueno, me dice que como se muestra aquí en la figura, me pide calcular inciso A. ¿Cuál es el potencial en el punto A? Este es el punto a 2 centímetros de la carga 1 y a 6 centímetros de la carga 2. Y me pide calcular también la del punto B, que está a 3 centímetros a la derecha de la carga 2. Y me pide también calcular la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Y también calcular pues cuál es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga. Es muy importante saber quién va a realizar el trabajo porque puede cambiar de signo. Y bueno, regularmente en los demás libros pues lo ponen como el trabajo en general, el que realiza un agente externo para mover una carga. En este caso nos piden el trabajo realizado por el campo eléctrico. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nuestra carga 1, la vamos a expresar como 5 por 10 a la menos 6 para quitar ese prefijo y van a ser coulombs. Tenemos la carga 2 que van a ser menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? Y bueno, yo necesito calcular el potencial en el punto A y el potencial en el punto B. Entonces lo que necesito primero pues es la distancia de A para la carga 1 y la distancia de A para la carga 2, ¿no? La distancia de B para la carga 1 y la distancia de B para la carga 2, ¿sí? Para calcular pues estos potenciales eléctricos. La distancia desde el punto A hasta la carga 1 pues simplemente es 2 metros, sería 2 centímetros, perdón, sería de aquí a aquí, 2 centímetros. La distancia del punto A, ¿sí? A la carga 2 sería 6 centímetros. Lo voy a poner por aquí. Y bueno, también vamos a ocupar lo referente al punto B. La distancia del punto B hasta la carga 1 serían los 8 centímetros que hay aquí entre las dos cargas, más estos 3 centímetros. Entonces serían en total 11 centímetros desde aquí hasta el punto B. Y por último, la distancia desde el punto B hasta la carga 2, pues son simplemente estos 3 centímetros. Y bueno, recomiendo que de una vez los convirtamos a metros para no tener problemas de unidades. Dividimos entre 100 para convertirlo a metro y me quedaría 0.02 metros, 0.06 metros, 0.11 metros y 0.03 metros. Bueno, ya tengo las distancias. Recordemos que el potencial de una sola carga es igual a la constante de Coulomb por la carga con todo y signo entre la distancia desde el punto de referencia pues hasta la carga, ¿no? En este caso tengo dos cargas, siempre voy a tener dos cargas, entonces voy a calcular el potencial del punto A. El potencial del punto A pues sería la constante de Coulomb por la carga 1 por el radio de A hasta la carga 1 más la constante de Coulomb por la carga 2 sobre el radio de A con respecto a la carga 2. Y bueno, pues yo podría ya sustituir y obtener pues el valor de de este potencial, ¿no? Puedo factorizar si quieren la constante de Coulomb o lo puedo sustituir así. En este caso así lo voy a dejar. Y la constante de Coulomb regularmente la redondean a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces, bueno, la voy a usar así por practicidad. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Voy a multiplicar por la carga 1, ¿sí? La carga 1 era 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y voy a dividir entre la distancia desde A hasta el punto de la carga 1, que serían 2 centímetros, equivalente a 0.02 metros. Y bueno, a esto le voy a sumar la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado,
por la carga 2, la voy a poner negativa, tal cual está, menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia desde el punto A hasta el punto 2, ya la habíamos sacado, son 6 centímetros desde aquí hasta aquí, desde el punto A hasta donde está la carga 2, y lo voy a escribir como 0.06 metros para no tener problemas de unidades, y en este caso pues ya voy a obtener mi potencial en el punto A. Vamos a ver cuánto nos da esta operación. Sería 9 por 10 a la 9 por, voy a abrir paréntesis, 5 por 10 a la menos 6 entre 0.02. Y bueno, me falta todavía, disculpen, me falta sumarle otra vez 9 por 10 a la 9 por, en este caso, menos 3 por 10 a la menos 6 entre 0.06. Y bueno, pues voy a obtener este valor, ¿sí? Serían 1.800.000. Lo voy a poner como 1.8, ¿sí? Por 10 a la 6 son 3 y otros 3 son 6. Entonces lo voy a poner como 1.8 por 10 a la 6 y serían volts. Y bueno, ya tengo el primer potencial eléctrico. Ahora necesitamos calcular el del punto B. La dinámica es similar, lo único que va a cambiar es la distancia. Ahora va a ser la distancia desde el punto B hasta la carga 1 y la distancia desde el punto B hasta la carga 2. Entonces, en este caso, el potencial en el punto B pues va a ser la constante de Coulomb por la carga 1, pero ahora va a ser la distancia desde B hasta la carga 1 y bueno, luego más la constante de Coulomb por la carga 2 entre la distancia, ¿sí? Del punto B con la carga 2. Y bueno, pues recuerden, debemos de sustituir el signo, ¿sí? De nuestra carga. Aquí es positivo, pero aquí es negativo. Menos 3 por 10 a la menos 6. No se les olviden los signos, es muy importante. Y las distancias, bueno, independientemente si están a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en diagonal, simplemente vamos a tomar la magnitud. Y bueno, en este caso, el potencial del punto B, pues sería igual a 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga 1, que vuelve a ser 5 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia desde B hasta el punto de la carga 1, que sería desde aquí hasta aquí, son 11 centímetros, equivalente a 0.11 metros. Y bueno, a esto le voy a sumar la constante de Coulomb nuevamente, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga 2 que es negativa, menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia desde B hasta la carga 2, que son 3 centímetros, y sería 0.03 metros. Y bueno, vamos a calcular o vamos a obtener ya el valor numérico de este potencial. Voy a modificar aquí para poder sustituir. Va a ser 9 por 10 a la 9 entre 5 por 10 a la menos 6, pero ahora entre punto 11. Y luego va a ser 9 por 10 a la 9 por menos 3 por 10 a la menos 6 entre 0.3. Entonces, bueno, ya nada más cambié esos valores y ya podemos obtener pues este resultado. Y me daría este valor, sería negativo, ¿sí? Y bueno, voy a aproximar con notación científica, sería 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaría menos 4.9090 por 10 a la 5 y bueno, serían volts. Y en este momento ya tengo las diferencias, o bueno, los potenciales eléctricos tanto de A como de B. Aquí está y aquí está. Después nos van a pedir la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces, bueno, recuerden que en física un cambio o una diferencia siempre es el punto 2 menos el punto 1. En este caso, el punto 2 es menos
4.9090 por 10 a la 5 volts, menos el punto 1, que sería 1.8 por 10 a la 6 volts. Entonces tendríamos que sumar esto, 4.9090 por 10 a la 5, permítanme borrar esta parte, ¿sí? Y luego todavía menos 1.8 por 10 a la 6. Y bueno, pues voy a obtener este valor. Menos son 2.290.900. Entonces, bueno, el cambio del voltaje, o bueno, el cambio de la diferencia de potencial, pues va a ser menos y me va a dar 2.29 por 10 a la 6 y serían volts. Y bueno, pues ya tengo ahora la diferencia de potencial. Recuerden, este es el inciso A, este también, y este es el inciso B. Y bueno, específicamente a mí me preguntaban de este mismo problema, pero donde solo les pedían calcular el trabajo que debe realizar. Sí, tengan cuidado aquí si es el campo eléctrico o si es un agente externo, es diferente, ¿de acuerdo? Entonces me dice cuál es el trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 6 microcoulombs desde el punto A, es punto inicial, al punto B. Entonces, bueno, en este caso me piden el campo eléctrico. Para el trabajo del campo eléctrico, lo voy a poner por aquí, del campo, ¿sí? O el realizado por el campo va a ser, el trabajo va a ser igual a menos, en este caso, el delta B que acabo de calcular, ¿sí? Desde A hasta B, iniciales A, finales B, por la carga que sería la carga de prueba. En este caso, la carga que nos dicen es de 1 menos 6 microcoulombs, lo voy a poner por aquí, menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y bueno, repito, este es el trabajo del campo. Se usa un signo menos o regularmente en algunos libros pues lo ponen como positivo, pero sería el voltaje de A menos el voltaje de B por la carga. Y a menos de que nos pidieran el trabajo pues realizado por algún agente externo, ¿sí? En general el trabajo para mover la carga, alguien, o sea, no el campo, sino nosotros, trabajo para mover la carga, pues sería básicamente lo mismo, pero sin el signo menos. El delta de voltaje de A a B por la carga. En este caso, el trabajo pues sería igual al voltaje B menos el voltaje A por la carga. ¿Sí? El trabajo para nosotros mover esa carga. Pero este es el trabajo que realiza el mismo campo eléctrico pues para mover esa carga. Son de la misma magnitud, solamente cambiaría el signo. Y bueno, en este caso yo ya tengo mi diferencia de potencial. Lo que haríamos sería lo siguiente, decir que el trabajo es igual a menos la diferencia de potencial, que es menos 2.29 por 10 a la 6 volts, por la carga, que sería menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Y bueno, pues yo obtendría yo pues el trabajo realizado, repito, por el campo eléctrico. Y en este caso pues sería este valor, ¿sí? Por menos 1.6 por 10 a la menos 6. Entonces, bueno, pues me quedaría entonces un valor aproximado de 3.6654 joules de trabajo, ¿no? Y esta sería la respuesta del inciso C. Entonces, para calcular siempre el trabajo para mover una carga de un punto a otro, pues lo único que tenemos que hacer es calcular los potenciales eléctricos y la diferencia de esos potenciales eléctricos. Si vamos a hacerlo con el campo, va a ser el voltaje o bueno, el potencial del punto inicial menos el potencial del punto final. Si el trabajo lo va a realizar cualquier agente externo, ¿sí? Sería el potencial del punto final menos el potencial del punto inicial. Y bueno, de esa manera pues podríamos calcular este trabajo. Este sería el inciso C.
en este caso el campo realiza este trabajo y bueno, si un agente externo quisiera realizar este trabajo, pues sería negativo. Y bueno, pues ya con esto terminamos el problema. Esperamos que les haya sido de utilidad. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Y recuerden, ayúdenos a crecer, denle like al video y compartan nuestros videos con sus amigos, compañeros y familiares a los cuales les pueda ser de utilidad. Y bueno, recuerden que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.